del poder divino del Espíritu Santo también. Amén. Así que vamos a entrar de lleno en esta clase. En este estudio, hermanos, vamos a examinar la relación entre las buenas obras y la salvación. Dos cosas, ¿verdad? Diferentes. Aunque el don de Dios de la salvación es solo por gracia, es solamente por gracia. Buenas obras. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que enfatizan la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Amén. Vamos a ver, déjenme ver acá. Sí, se mueve el mouse. Ok. La introducción. Vamos a estar viendo la introducción, la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Hemos dicho que las obras no sirven para salvación en ninguna manera. Las obras te pueden salvar, pero cuando una persona es salva, que ya ha sido salva, que ya ha puesto su fe en Jesucristo, esa persona, entonces la obra del creyente son muy importantes. Amén. El libro de Mateo, pues, capítulo 5, 13, 16, pueden poner ese versículo también ustedes ahí en sus materiales. ¿Qué es lo que dice? Vosotros sois la sal de la tierra. Pueden abrir sus Biblias también. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aquí tenemos, aquí hay un punto en este versículo, hermano. Aquí está el punto. ¿Cuál es el punto? Bueno, hemos leído hasta el versículo 15. El punto está en el 16. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice el 16. Bueno, el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Usted puede subrayar ahí esa palabra, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Amén. Ese es el punto. Cómo la sal y la luz penetran y tienen una influencia con cualquier cosa que puedan tener ellos contacto. Hemos sido dejados en este mundo por nuestro Señor como embajadores de Jesucristo. ¿Para qué? Para ir con el evangelio de Jesucristo. ¿A dónde? Donde están los perdidos. ¿A qué? A predicar la palabra de Dios, influenciados en el mundo. Una fe que se demuestra por buenas obras provee, hermanos míos, podemos decir, una plataforma de la cual hay que predicar a Jesucristo. Nuestras buenas obras pueden ayudar, oiga bien, pueden ayudar a que los hombres vengan y sean atraídos al Salvador, ¿verdad? Confíen en Él para que estas personas puedan confiar y puedan ser salvas y puedan ellas glorificar a Dios. Por eso que son importantes las obras en un creyente. Las buenas obras son una parte importante de ser un testigo de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos en Mateo 5, 43 y 48. Amén. ¿Qué es lo que miramos en este versículo? Veámoslo, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo
amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien. Mire, ahí está la palabra, haced bien. ¿Verdad? Hay que hacer las obras a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí en estos versículos, Cristo levanta el estándar de amor contra los pervertidos. Oiga bien, estándares religiosos de su día, en aquel día, instruyendo a sus discípulos que amaran a sus enemigos. El Señor, eso es lo que estaba haciendo, instruyendo, según este versículo que acabamos de leer. Él les dio 3 maneras prácticas para hacerlo. 3 maneras prácticas. La primera es bendiciéndolos. Fíjense bien. La segunda es haciendo lo bueno para ellos. Miren. Y el tercero es orando por ellos. Cristo dijo que amándolos de esta manera podemos mostrar nuestra relación de hijos a padre. El hacerlo somos más como el Señor. Entonces, las buenas obras motivadas por amor son muy importantes. Ejemplo, veamos un ejemplo, otro ejemplo más. Colosenses 1, 9, 10. Vayan apuntando estos versículos porque son ejemplos importantes de las buenas obras en la vida de un creyente. Amén. Colosenses 1, 9. Veamos qué es lo que dice. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una petición, hermano, pero hay varios resultados, ¿verdad? Debemos nosotros, hermanos, de orar por los amigos, por los inconversos, también por nosotros mismos, para que nuestros hermanos en Cristo lleguen al conocimiento de la voluntad del Señor. Veamos el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 de Colosenses? Para que andéis, oiga bien, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Y mire, subraya ahí, llevando frutos en todas vuestras obras. Subraye en su Biblia, ahí en Colosenses 1:10. Mire, tenemos que llevar frutos en todas nuestras buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Se fija que Pablo oró que los creyentes entendieran la voluntad de Dios y como resultado de este conocimiento, que los creyentes, primero, ¿sabe qué? Andarían como es digno del Señor. Segundo, agradarían al Señor. Tercero, llevarían frutos en cada buena obra, como lo dice el versículo. Y cuarto, crecerían en conocimiento de Dios. ¿Fija? Entonces, las buenas obras son frutos importantes en un andar digno de fe. Veamos otro ejemplo más. Vayan escribiendo los ejemplos y si usted puede escribir algunos ejemplos ahí a la par de los versículos, háganlo porque les van a servir. Primero Timoteo 2, 9 al 10. ¿Qué dice? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Oiga bien, con pudor y modestia. ¿Qué les parece? No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, subraya en su Biblia, con buenas obras. Estamos viendo la importancia de las buenas obras en la vida del creyente.
Ese es otro versículo más, hermanos, que nos habla cómo aquella mujer piadosa, cómo aquella mujer debe de vestirse, amén. Si no, dice con buenas obras, como corresponde a una mujer que profesa piedad. La mujer cristiana son animadas, ¿verdad que sí? Que su apariencia externa concuerde con, ¿cómo le pudiera? Con su carácter interno, manifestados por dos cosas. Primero, la vestimenta modesta. Y segundo, las buenas obras. Entonces, las buenas obras son una parte importante de expresar su verdadero carácter interno de la mujer. Amén. Veamos el siguiente ejemplo. Vaya escribiendo. Primera Timoteo 6, 17 al 19. ¿Qué nos habla este versículo? Los ricos de este siglo, oiga bien, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Subraya el versículo 18 de este pasaje, de este libro. Dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Estamos viendo la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. ¿Hay ricos creyentes? Sí, hay. Dice, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí somos instruidos a tener una confianza humilde en la seguridad de Dios y no en nuestras riquezas, hermanos. Si has sido bendecido con riquezas, que no lo dudo que más de alguno ha sido bendecido de esa manera, recuerde que es Dios quien te dio tales cosas. ¿Para qué? Para que tú las puedas disfrutar, usarla para el propósito de distribuir y compartir para las necesidades de otros también. Entonces, las buenas obras son algo importante de recordar para usar sus bienes con sabiduría. ¿Oyó? Con sabiduría. Veamos el siguiente ejemplo. Segunda Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpie, mire, de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, subraye, dispuesto para toda buena obra. Estamos viendo la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Amén. La santificación en el Señor mediante el estudio, la ocupación con la palabra de Dios debe resultar, hermanos, en separación de la falsa enseñanza y maestros, dejándonos como creyentes hacer vasijas, vasos honrables para el Señor, preparados para que cada persona, cada buena obra, cada persona pueda hacer una buena obra. Entonces, las buenas obras son una parte importante de ser siervos fieles en Jesucristo. El versículo 2 Timoteo 2:21, le hago la pregunta a usted, estudiante, ¿en qué tiempo está este versículo? Tiempo de la justificación, de la santificación y la glorificación. Espero que ustedes puedan ver ese versículo. ¿En qué tiempo Pablo lo está diciendo? ¿Ok? Está en el tiempo de la santificación. Segundo tiempo. Amén. Debemos de observar el pasaje. Segundo, el siguiente ejemplo. Tito 2:6-8. ¿Qué dice? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7, subráyelo.
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La importancia de las buenas obras, hermanos. Mire, en la enseñanza, mostrándote integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Los jóvenes, este es un mensaje para los jóvenes. Los jóvenes de Creta estaban instruidos, estaban siendo instruidos a vivir piadosamente con un patrón de buenas obras, para no contradecir la verdad de la Biblia, a dar a su adversario una razón para criticar el mensaje del evangelio. Entonces, las buenas obras son parte de un testimonio bueno y piadoso por Jesucristo. Veamos otro ejemplo más. Estamos viendo la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las, subraye, a las buenas obras, no dejándolo de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos y y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Buenas obras. Eso es lo que estamos viendo hoy. La importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Es necesario que usted y yo hagamos buenas obras. Amén. Tenemos en estos pasajes la exhortación a reunirnos regularmente con otros creyentes, no dejándonos de congregarnos, dice, para animar, para estimularnos uno al otro, al amor y a las buenas obras. Fíjense, hermano, que hay hermanos que cuando termina el culto, hermano, tal vez el pastor no ha terminado de decir Dios les bendiga, vayan en paz, y cuando aquellas personas ya agarraron la silla y la fueron a colocar a aquel lugar allá, hermano, donde se recogen todas las sillas, y hermano, y cuando ya el pastor está dando la bendición ya para orar, ya aquellas personas ya van saliendo allá por el portón de la iglesia. Oh, tenemos, hermanos, que animarnos, estimularnos el uno al otro con el amor de las buenas obras. Necesitamos mutuo ánimo que viene de la comunión, la palabra de Dios, para estimularnos espiritualmente. Entonces, las buenas obras son una parte importante de la función del cuerpo local del creyente en la iglesia. En la iglesia. Es necesario, hermanos. Hay otro ejemplo más. Veámoslo. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio que confiese su nombre. Subraya el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Oiga bien, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuál sacrificio? Hermano, de las obras. Dice aquí que se agrada a Dios. El Señor se agrada cuando nuestro caminar por fe se desborda y que nuestros labios y vida son llenas de buenas palabras para ambos, para a Dios y a los hombres. Entonces, las buenas obras son una parte importante de los sacrificios ofrecidos a Dios. Hay otro ejemplo, segunda de Pedro 2, 11, 15. Vaya apuntando los ejemplos. ¿Qué dice primera de Pedro? Amados, yo ruego como a extranjeros, mire lo que dice, y peregrinos, que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ahí subraya, mire, vuestras buenas obras.
Se fija la importancia de las buenas obras en la vida del creyente. Por causa del Señor, dice el versículo 13, someteos a toda su institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, subraye, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay que hacer el bien siempre. Y las buenas obras es hacer el bien. Note que los no salvos están observando nuestras buenas obras, según el pasaje que acabamos de leer. El versículo 12 lo dice. Miren, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea que los gentiles están viendo las buenas obras suyas y mías. Amén. Es un eco de la palabra de nuestro Señor. Como lo dice Mateo 5:16, ¿verdad? Cuando Pedro nos instruyó a tener conducta con una conducta pura y honrable, unidos con buenas obras, porque son un testimonio poderoso para Cristo. Entonces, las buenas obras son una parte importante del testimonio del creyente ante los inconversos. ¿Ok? Hemos visto todos esos ejemplos que espero que usted pues los haya escrito. La escritura enseña varias veces sobre la importancia de las buenas obras en la vida del cristiano. Quiero que ustedes apunten esta lista que le voy a dar ahorita. Jesucristo predicó sobre las buenas obras. Repito, Jesucristo predicó sobre las buenas obras. Mateo 5:13 al 16 y el versículo 43 y 48. Repito, Mateo 5:13, 16, 43 y 48. 2. Pablo oró por las buenas obras de otros cristianos. Pablo oró por las buenas obras de otros cristianos. Apunte. Colosenses 1:9 al 10. Colosenses 1:9 al 10. Tito fue llamado a ser un modelo de buenas obras. Repito, Tito fue llamado, este es el número 3. Tito fue llamado a ser un modelo de las buenas obras. ¿A dónde está? Tito 2, 6, 8. Repito, Tito, capítulo 2, 6 y 8. Cuarto, Pedro exhorta a todos los cristianos a una vida de buenas obras. Pedro exhorta a los cristianos a una vida de buenas obras. Estamos viendo las escrituras que enseñan acerca de las buenas obras de la vida del cristiano. Versículo, primera de Pedro 2, 11 al 15. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 al 15. Quinto, la palabra de Dios equipa a los cristianos para buenas obras. La palabra de Dios equipa a los cristianos para buenas obras. Apunte. Segunda Timoteo 2:21. Segunda Timoteo 2:21. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Capítulo 3, 16 y 17. Y la última, la vida del creyente ha sido preparada para ella. Debe ocuparse en ella y abundar en buenas obras. Repito, la vida del creyente ha sido preparada para ellas. Deben ocuparse en ellas y abundar en buenas obras. Versículos. 1 Timoteo 2, 9 al 10. 1 Timoteo 2, 9, 10.
Primera Timoteo 6, 17 al 18. 6, 17 al 18. Hebreos 10, 24, 25. Hebreos 10, 24, 25. Y capítulo 13 del 15 al 16. 13 del 15 al 16. Entonces, con la importancia que el Nuevo Testamento da a las buenas obras, y las hemos visto por todos los pasajes que hemos mirado y los ejemplos, surge la pregunta sobre la relación entre las buenas obras y la salvación. ¿Se requieren las buenas obras para ser salvo? Esa es una buena pregunta. ¿O para permanecer salvo? ¿Ah? ¿Qué opinaría usted? ¿Se requieren las buenas obras para ser salvo? ¿O para permanecer salvo? ¿Qué lugar tienen las buenas obras en la vida del creyente? Estas son preguntas que usted debería de hacérselas. Uno de los pasajes más claros para distinguir entre la salvación y las buenas obras se encuentra en el libro de Efesios 2, 8 al 10. Ustedes ya se lo saben ese versículo, pero sin embargo, vamos a leerlo. Amén. Vamos a leerlo. Busquemos Efesios, capítulo 2, ok, 8, 9. Dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya las obras Dios las había preparado de antemano para que cada uno de nosotros camináramos en ella, anduviéramos en ella. Cuando tiene que ver con la salvación, en el primer tiempo nos dice cómo somos salvos y cómo no somos salvos de la pena del pecado. Amén. Empecemos mirando el hecho de que la salvación no es por obra. Ya lo vimos en Romanos, todo esto, pero es necesario volverlo a repetir de nuevo. Amén. Veamos en el material. Las buenas obras no son el medio de salvación. Las buenas obras no son el medio de salvación. Amén. Ok. ¿Qué es lo que dice Tito 3:5? Tito 3:5. Vamos a ver. Busquémoslo. Vayámonos a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esa es la manera como nosotros fuimos salvos. Amén. Esa es la manera como usted fue salvo. Ahora, ponga ahí al margen, ponga Tito 3, del 3 al 5, porque ahí solamente leímos el 5. Pero ¿qué dice el 3? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, oiga bien, ahí está el versículo 4, mire, pero cuando se mostró la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, ahí está, mire, subraye, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración
y por la renovación del Espíritu Santo. La frase, el lavamiento y la regeneración que habla ahí en ese pasaje es un término del nacimiento nuevo, hermanos, en el momento de la salvación. Entonces, ahí en ese momento nosotros nacemos de nuevo, somos perdonados, somos lavados y el Espíritu Santo mora, hermano, dentro de nosotros. Todo esto está disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6, ¿qué es lo que dice? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vemos claramente que el versículo 5 de Tito 3:5, que las buenas obras no son el medio de salvación. Cuando gente oye el evangelio, ellos se preguntan y dicen, ¿dónde encajan las buenas obras entonces? ¿Ah? ¿A dónde encajan? Entonces, Efesios 2:8-9 y Tito 3:5, que ya lo leímos, nos ayudan a explicar a otros el lugar de las buenas obras. Amén. No solamente es verdad que las buenas obras no son el medio de la salvación, sino que también, hermanos, también, bueno, ahí está, las obras no nos ayudan, ¿verdad? No nos pueden ayudar en nada, ¿verdad? Ahí está. Pero sino que también ve, las buenas obras son, ¿el qué? La fuente de la salvación, ¿verdad? La fuente, o puede poner también en su material, la causa de la salvación. Veamos 2 Timoteo 1:9-10. ¿Y cómo comienza el versículo? Versículo 9. Quien nos salvó, oiga bien, quien nos salvó. Así comienza. Él es quien nos salvó a nosotros y llamó y nos llamó con llamamiento santo. Y mire cómo dice, no conforme a nuestras obras, subraye, no conforme a nuestras obras. Es que no es por obra, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se fijan? Que es por gracia, no es por obra, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el evangelio, dice el apóstol Pablo. Está muy claro en el versículo 9 que Dios no nos salva. Oiga bien, no nos salva y nos llama en base a las buenas obras, sino por gracia. Él no te va a salvar y te va a llamar por las obras, sino por gracia y por su propio propósito. No somos salvos basados en nuestras buenas obras, hermanos. No podemos. C. Las buenas obras no son lo que una persona tiene que hacer para ser salva. Apunte sus materiales. Ponga ahí, tiene que hacer para ser salva. Romanos 4:5. ¿Qué dice Romanos 4:5? Mas al que no obra, ahí está la palabra. Estamos viendo, hermanos, ¿verdad? Las obras. Si no creen aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El evangelio no es un mensaje de hacer buenas obras. No. No es un mensaje que usted tiene que hacer las obras para y que usted también las merece. Que usted por las obras, por las buenas obras, usted merece la salvación. No, 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 no. Pablo no le dio mire, Pablo no le dijo al carcelero de Filipo, allá en el versículo 16, ¿va? Si usted se acuerda, ¿va? 16:31, Pablo no le dijo, cuando preguntó el carcelero, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Cuando dijo el carcelero, ¿verdad? ¿Se acuerda? O sea, que él estaba diciendo que él necesitaba las buenas obras para ser salvo. ¿Qué debo de hacer? Decía él, ¿verdad? ¿Será que tengo que bautizarme? ¿Será que tengo que guardar el día sábado? ¿Será que tengo que
vestirme de esta manera? ¿Será que tengo que usar esto en mi cuerpo? ¿Será que tengo que...? Y el carcelero pensaba que tenía que hacer una obra para merecer la salvación, ¿verdad? Pero vemos a Pablo cómo le contesta en el 31, ¿verdad? 16:31. Cree en el Señor Jesucristo, le serás salvo. Creer es la condición para que la gente sea salva. La fe. La persona inconversa no puede hacer las buenas obras para obtener o merecer el favor gratuito de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no puede obtener la persona inconversa el favor, la salvación gratuita? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ahí está, hermano, ¿verdad? ¿Por qué razón no puede obtener la salvación por obras? Porque todas nuestras suciedades, todas nuestras obras, todo lo que nosotros hacemos son como, Dios las mira como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, dice. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. El inconverso piensa que Dios está agradado al recibir sus buenas obras, pero él no los ve como, no los ve así. El Señor los mira como trapo de inmundicia. Estamos viendo la salvación, no es por obra. ¿Qué dice literal Escriba, la persona inconversa no puede obrar no puede obrar para la salvación. No puede. ¿Por qué no puede? Bueno, Romanos 4:5, el apóstol Pablo también nos dice, más el que no obra, si no cree. ¿Qué es la condición? Subraye, creer ahí, en aquel que justifica al impío. Ahí está la justificación, el primer tiempo, ¿me entiendes? De la salvación, la justificación. Por eso es importante poder entender la justificación, porque si usted no ha entendido la justificación, usted va a tener problemas con el segundo tiempo y con el tercer tiempo. Va a tener problemas con el hombre inmoral, moral y religioso. Va a tener problemas con la salvación. Es importante poder entender el primer tiempo. La obra de una persona inconversa serán tratadas en el juicio del gran trono blanco. Amén. Repito, las obras de una persona inconversa serán tratadas en el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio. Ahí solamente van a estar los inconversos. Hay muchos cristianos que piensan que ahí van a estar en el juicio final. Y los religiosos no van a estar ahí, pero mandan a los demás, ¿verdad? Cristianos que han vivido una vida en pecado, ahí los mandan, para el juicio final. Ellos no pueden estar ahí, pero sí los demás, ¿verdad? Ese es el religioso. Bueno, ¿qué dice Apocalipsis 20, 11 y 15? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, oiga bien, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en los primeros libros. Ahí estaban escritas todas las obras de ellos, según sus obras, dice. Mire. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos también. Y ahí usted tiene que subrayar esto, mire. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire, ahí están. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que van a estar en el juicio final, hermanos, son personas que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Esto se llama el juicio del gran trono blanco. Este es el tiempo cuando toda la gente no salva en la tierra tiene su día en la corte. Dios lleva un registro, hermanos, de la vida de cada persona. Mire, es que Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es, hermano, lo que no son salvos serán juzgados ante el juicio del gran trono blanco, de acuerdo con sus obras. Ahí van a estar toditas, toditas, al no confiar en Jesucristo primero para su salvación. Este gran trono blanco que habla Apocalipsis de acuerdo con sus obras, al no confiar en Jesucristo, hermano, este trono es algo tremendo lo que va a haber ahí. Amén. Dios va a mostrar que las buenas obras del hombre no pueden salvarnos a ellos en ese trono. El no salvo será juzgado por sus obras. Amén. Será encontrado culpable y será lanzado al lago de fuego. Y estará para siempre separado de Dios, estando espiritualmente muerto, separado de Dios. Cuando muere físicamente una persona, esa persona va a experimentar la segunda muerte, que es la muerte eterna en el lago, en ese lago de fuego. Después del juicio de este gran trono blanco, se encuentra el lago de fuego. Entonces, si es verdad que primero, las buenas obras no son el medio de la causa de la salvación. Segundo, las buenas obras no son lo que una persona necesita hacer para ser salvo. Tercero, las buenas obras no son lo que los inconversos usan para tratar de obtener o merecer el favor de Dios, pero fallan en hacerlo. También los inconversos no pueden obrar para su salvación. Y por último, y si los inconversos tendrán su obra evaluados en el juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿dónde encaja las buenas obras? ¿A dónde? En el trono celestial, en el gran juicio final. Ese es el gran juicio final. Entonces, ¿dónde encajan las buenas obras? Pues? ¿Mm? Ok. La salvación ha sido diseñada por Dios para buenas obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, de modo, dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hermano, Efesios 2:10 declara que todos los cristianos son la nueva creación de Dios en Jesucristo. Amén. Para buenas obras. Dios es glorificado
Cuando el Espíritu de Dios produce por la gracia de Dios buenas obras en tu vida. El versículo 10 nos dice que aunque la salvación no es por obra, y una vez que un individuo es salvo, su propósito en la vida ahora es glorificar a Dios mediante las buenas obras. La palabra para denota un propósito o una meta. Dios nos salvó para el propósito de vivir vidas llenas de buenas obras, trayendo honor y gloria al Señor. Note aquí lo que este versículo está diciendo. Creyentes en Jesucristo, primero, creyentes en Jesucristo son hechura suya. La creación es de Dios. Segundo, somos nuevas criaturas en Cristo, o sea, creados en Cristo Jesús. Tercero, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. O sea, el propósito es hacer buenas obras. Cuarto, estas obras que Dios quiere que nosotros hagamos son la obra de Dios, que Él preparó de antemano para nosotros. Amén. Y por último, el deseo de Dios que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Veamos. A. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Escriba. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Amén. Ok. Leamos Tito 3. Ahí está el versículo 8, pero vamos a leer del 6. Tito 3, 6 al 8. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Eso está en el versículo 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras. Las buenas obras, hermanitos, deberían acompañar la salvación, pero no son siempre evidentes en la vida de los cristianos. Dios es glorificado y otros son bendecidos por las buenas obras de los cristianos. Dios quiere buenas obras en nuestras vidas, pero la carnalidad ahoga las buenas obras. Amén. A veces, hermanos, aunque las buenas obras no son un medio de salvación, las buenas obras deben ser el resultado sobrenatural de nuestra salvación. Cuando usted anda en Cristo, el andar en Jesucristo y ser capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Miren. Ahí también. El lugar correcto de las buenas obras. ¿Cuál es el lugar correcto de las buenas obras? Bueno, en primer lugar, usted tiene que creer en Jesucristo, venir en fe en Jesucristo. Tener fe para recibir la salvación, para recibir el regalo de Dios, la fe en Cristo Jesús. Una vez que usted ha recibido la salvación a través de la fe, entonces, por último, tenemos las buenas obras. Ese es el resultado. Fe, salvación, buenas obras. Ese es el resultado. Amén. Ok. ¿Qué dice Tito? ¿Qué dice Tito 3, 16, 17? Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buenas obras. Miren, el hombre de Dios, aquel que ha sido salvo, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, la fe en el Señor. Mire, eso es lo primero, la fe. Después de la fe viene la salvación. Y después de la salvación, bueno, están las buenas obras. A medida que aprendemos de la Escritura y mezclamos las verdades de la palabra de Dios con fe, el Espíritu de Dios nos dará el poder para vivir vidas llenas de buenas obras. Amén. Mire, aunque las buenas obras no son un medio de salvación, las buenas obras deben de ser el resultado sobrenatural de nuestra salvación al andar con Jesucristo y ser capacitados por el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el resultado. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Sigamos. B. Las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Debería ser la consecuencia de la salvación. ¿Qué dice 2 Timoteo 2? Ya lo leímos, ¿verdad? 2:16. Ahí está. Anexe este otro versículo, Tito 3:8 también a sus materiales. Aunque las buenas obras no son el origen de la salvación, las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Literal C, las buenas obras son lo que una persona salva debería hacer porque ha sido salva. Repito, las buenas obras son lo que una persona salva debería hacer porque ha sido salva. Amén. Tito 3:14. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. ¿Se fijan? El creyente tiene que estar ocupado en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Aquí está Pablo dando una recomendación. Ocuparnos en buenas obras, dice el apóstol Pablo. Dios quiere que cada creyente lleve frutos haciendo buenas obras. Toda persona salva debería hacer buenas obras, porque esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, por causa de la carnalidad y la desobediencia, no todos los cristianos llevan frutos. Amén. Anote estos versículos adicionales que le voy a dar, que por la carnalidad y la desobediencia no todos llevan buenos frutos. Juan 15, del 1 al 12. Juan 15, del 1 al 12. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Gálatas 5:16 al 20. Gálatas 5:16 al 20. Y Hebreos 5:12-14. Capítulo 5, 12, 14 de Hebreos. No todo creyente lleva a cristiano. Amén. ¿Sabe? Es que el problema de muchos religiosos también, hermano, es que yo hice un cuadro también acerca de esto, que ¿se ha fijado usted? Dígame usted si es correcto que la carreta jale el caballo. No es correcto que la carreta vaya jalando el caballo. Es el caballo que va jalando la carreta, pero así están muchos cristianos también, poniendo las obras adelante y que las obras vayan jalando la salvación. Primero las obras y después la salvación.
No, hermano. La fe primero y después las obras. Ok. Ahí está, mire. No pongamos a la carreta adelante del caballo, como muchos lo hacen, ¿verdad? Están poniendo, hermano, las obras primero, las obras jalando al caballo, ¿verdad? No se puede, no se puede. ¿Cómo tiene que ser entonces? Así, la fe, la salvación, hermano, la gracia, jalando las obras. De cada creyente que ha recibido la gracia de Dios debería hacer buenas obras. Cada creyente que ha recibido la gracia de Dios debería hacer buenas obras. Oiga lo que estoy diciendo, buenas debería hacer. Bueno, veamos Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y al deseo mundano vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Qué tremendo, hermano. Dios nos salvó por su gracia para capacitarnos, para vivir una vida piadosa de buenas obras, que honren, hermanos, a Cristo, que son productos de la salvación. Dios quiere que los creyentes sean personas celosas, personas, hermanos, como los celotes. ¿Saben lo que es un celote, verdad? Celosos, anhelar, hombres celosos, así como Simón el celote, ¿verdad? Que estos hombres eran celosos de la ley, protegían la ley, hermanos, estos hombres, celotes. Eso está en Lucas 6:15 y Hechos 1:13. Mientras que las personas inconversas, que sus buenas obras le pueden ganar la gracia de Dios en el cielo, la persona salva debería estar motivada a servir al Señor porque ya ha recibido toda la gracia y el amor de Dios en Jesucristo. Cada creyente debe ocuparse en su andar, en santidad, porque es salvo. Cada creyente debe ocuparse en su andar, en su santidad, porque es salvo. ¿Amén? Aquí la idea es efectuar o llevar a cabo algo. Eso no es ganar la salvación, hermano. ¿Verdad? Pablo dice, ocúpense. Filipenses, mire, lo que dice Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, tomad, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ahí está, mire, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Mire, debemos de ocuparnos. F. La obra de una persona salva será evaluada en el tribunal de Cristo, por Jesucristo. Amén. Hay un versículo, Primera de Juan. Busquemos Primera de Juan, si usted puede buscarlo. Primera de Juan, capítulo 2, 28. Apúntalo. Dice, y ahora, hijitos, le está hablando a la iglesia, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Eso está en el sentido de la comunión. Amén. Está en el sentido de la comunión. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario, dice, mire el versículo,
que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Aquí en este versículo, el apóstol Pablo se incluye en este tribunal. Ese tribunal es diferente al juicio de Apocalipsis. Ese tribunal es en el cielo. Y Pablo dice, es necesario que todos nosotros, ahí se incluye. Lo primero que va a suceder cuando seamos levantados es que entraremos al tribunal. Ese es lo primero que haremos. Entrar al tribunal. Pablo dice, es necesario que todos nosotros, ¿quiénes son nosotros? En el contexto. El versículo 8. Cada creyente en la época de la iglesia. El tribunal de Cristo es la bema, la palabra bema, en la palabra griega. En los Juegos Olímpicos ocupaban estas palabras. Había una silla de juicio que se llamaba el bema, que, ese bema determinaba los premios o las coronas que ganaban en los Juegos Olímpicos. Como creyentes, nuestra vida será evaluada en el tribunal de Cristo. Amén. Será evaluada en el tribunal de Cristo. Y se tratará la recompensa. Esta evaluación se basará en si hicimos nuestras obras por fe mediante el Espíritu Santo o en la carne, por medio de los esfuerzos humanos, obras sin valor, pues, o de valor. Los creyentes recibirán recompensas en el tribunal según la calidad de sus obras. Amén. La pregunta para el creyente ante el tribunal de Cristo es si acaso sus buenas obras recibirán una recompensa total o parcial. El creyente que no reciba recompensa nunca perderá su salvación, pero algunos recibirán y otros no. Por ejemplo, ahí tenemos oro. Si usted edificó oro, plata o piedras preciosas, o si usted también en su vida, en su carnalidad, solamente, hermanos, usted sembró solamente leña, heno o jarasca. Bueno, dice Primera de Corintios 3 del 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, ahí está, mira el fundamento, 2 Corintios 5:10. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ahí está, mira, oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? Madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ahí está el fuego. Mire, cada una en el altar tiene un fuego ahí, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Oh, ¿verdad? Cuando miremos ahí a la hermana Katia recibiendo el premio de oro, ¿verdad? Ah, qué bien, buen sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ahí está Ana Wendy, también el hermano Carlos, el hermano, el pastor también ahí, ¿verdad? Todos los hermanos del instituto, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Recibiendo sus premios, sus coronas. Pero déjeme decirle también que habrán otros creyentes que serán avergonzados y tendrán pérdida de los galardones. Amén. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Perderá la salvación? No. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ahí está, mire, aunque así como por fuego, va a ser salvo. ¿Verdad? O sea, aunque así como por fuego, o sea que tus obras van a pasar por fuego.
Vemos de este pasaje que aquellos que edifican sobre la salvación, un servicio útil para Jesucristo, recibirán un premio. Pero aquellos creyentes que viven para sí mismos o que sirvan a Jesucristo con motivos equivocados, no recibirán recompensa, amados hermanos. ¿Entiende? Note que el versículo 15 es muy claro. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Mire, es muy claro que nadie puede perder su salvación, aunque así no reciba recompensa. Mire, si bien él mismo será salvo, aunque es así como por fuego. Vamos a resumir lo que hemos visto en esta lección. Ok. La relación entre las buenas obras y la salvación. Tenemos ahí, las buenas obras no son el medio de salvación. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Las buenas obras no son la causa de la salvación. Ahí tenemos los versículos, pero no los podemos leer por causa del tiempo. Las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Las buenas obras no son lo que una persona debe hacer para ser salva. Las buenas obras son las que una persona salva debería hacer porque ha sido salva. La persona inconversa hace buenas obras para tratar de obtener y merecer el favor de la gracia de Dios. La persona salva debería hacer buenas obras porque ha obtenido el favor de la gracia de Dios. La persona inconversa no puede obrar para su salvación. La persona salva puede llevar a cabo la salvación que ya posee. Y las obras de una persona inconversa serán el tema del juicio del gran trono blanco. Las obras de una persona salva será el tema del tribunal de Cristo. Mire, juicio, gran trono blanco y tribunal de Cristo. Ahí hemos visto, hermanos, algunas algunos conceptos ahí bíblicos, hermanos, donde hay personas pues que por sus obras malas no pueden salvarse y los creyentes que ya son salvos y tienen que hacer obras. Así que ahí vemos, hermanos, el no creyente versus el creyente. ¿Ok? ¿Lo tiene? Vamos a la clarificación adicional. Ahora, habiendo tratado de aclarar la confusión que la gente tiene en cuanto al lugar correcto de las buenas obras, vamos a ajustar detalle de este asunto. Vamos a ver si podemos. Para aclarar la confusión potencial en sus pensamientos, vamos a contestar 3 preguntas importantes, hermano. 3 preguntas bien importantes. Primero, ¿qué es lo que Dios considera una buena obra? Segundo, ¿cómo es diferente de lo que el legalista o inconverso haga? ¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas obras hechos por creyentes? Bueno, 3 preguntitas, clarificando adicionalmente. Veamos. A, su material. ¿Qué es lo que Dios considera una buena obra? Bueno, la buena obra trae, hermanos, acción, trae beneficios a otros, ¿verdad? Ok. Veamos la definición. Ahí está. Una buena obra es una actividad, apunte, hecha por alguien que pertenece al pueblo de Dios
para la gloria de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y por medio del poder divino del Espíritu Santo. O sea que una buena obra es una obra beneficiosa, útil, algo que es beneficioso y útil para otros, ¿verdad? Digamos, producida, la buena obra es producida por el Espíritu Santo y que honra al Señor porque es de acuerdo con su voluntad. Esta definición es compuesta o resumida por varios conceptos que consideramos en detalle, hermano. Por ejemplo, traducción de la palabra bueno. Apunte. Ágatos. Ágatos. Está usada 107 veces en el Nuevo Testamento en el sentido de beneficios útil de provecho. ¿Ok? Ágatos. La otra palabra, hermano, eh, que es traducida en palabra bueno, kalos. Se refiere a algo que es intrínsecamente bueno, noble, honorable. Ejemplo, buena tierra, bueno vino, el buen pastor, la ley de Dios es buena. ¿Ok? Entonces, una buena obra es beneficioso, útil, intrínsecamente buena, noble, honorable. Es una actividad hecha por la gente de Dios, por parte de Dios, en la voluntad de Dios y mediante el poder de Dios. Quiero decir que solamente los creyentes hacen buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque tienen una categoría más alta en Cristo. Estamos clarificando adicional. B. ¿Cuál es la diferencia entre las buenas obras de una persona inconversa y las buenas obras de un creyente en Cristo? ¿Ok? ¿Cuáles son? La diferencia es interna. ¿Por qué? Porque las buenas obras divinas producidas en la vida del creyente son diferentes de la buena obra humana producida por los inconversos en cuatro maneras por lo menos, en cuatro maneras. O sea que el problema del inconverso es que es la religiosidad. Es que ellos esperan que se les reconozcan sus obras y es que no es para Dios, hermano. Amén. Número uno, en cuanto a la persona, el inconverso. Número uno, apunte, la persona. La persona inconversa no puede agradar a Dios con obras, porque son producidas por una naturaleza pecaminosa. Apunte, Romanos 3:12. La persona salva ha sido hecha una nueva criatura con el propósito de que haga buenas obras. El, que el inconverso no puede hacer buenas obras, Romanos 3:12 dije. El creyente puede hacer buenas obras, Romanos 6:5 al 13. Romanos 6:5 al 13. Efesios 2:10. Adicionales. El inconverso, hermano, no glorifica a Dios. El creyente sí. Número 2. En cuanto a la motivación para las buenas obras, la persona inconversa busca merecer el favor de Dios, exaltarse a sí misma, arrogante y vanagloriosamente, procura ser vista por los hombres. Para los versículos, el creyente las hace porque es salvo y por causa de Dios y para la gloria de Dios. ¿Se fija la diferencia, verdad? La motivación de cada uno. Escojamos Efesios 2:5-6. Dice, siervos,
Obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Y mira cómo dice ahí, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Qué bueno. Es una buena motivación. Número 3. En cuanto a las normas para las buenas obras, el inconverso según opiniones humanas versus el creyente según la voluntad de Dios. En cuanto a las normas para las buenas obras, el inconverso según opiniones humanas versus el creyente según la voluntad de Dios. ¿Ok? Estamos en el número 3. Normas, ponga usted. Las buenas obras no se miden según la opinión o según la sabiduría humana. Las buenas obras se determinan de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. Apunto algunos versículos adicionales ahí. 1 Samuel 15:1 al 35. Isaías 55, 8, 11. Mateo 7, 21, 23. Primera de Corintios 1, 17. Y Primera de Corintios 2, 14. Adicionales. Amén. Fíjese bien que para los no salvos es posible, porque alguien me dirá, pero pastor, yo conozco mucha gente que no es salva y hace buenas obras, hace obras. Es posible que ellos hagan muchas buenas obras, muchas cosas, ¿verdad? Buenas hacen, yo conozco mucha gente, pero en el ojo de Dios son sin valor. ¿Oyó lo que dije? Son sin valor. Para el creyente vamos a encontrar la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Necesitamos un estándar para determinar qué es lo bueno y para que sepamos cuáles son las buenas obras. El mundo tiene muchas cosas que quiere que nosotros hagamos, que son solamente ideas humanas. Número 4. En cuanto a la fuente de poder, para las buenas obras son producidas por la carne versus producidas por el Espíritu Santo. Repito, en cuanto a la fuente de poder, para las buenas obras son producidas por la carne versus producidas por el Espíritu Santo. Estamos en el número 4. El poder de la naturaleza pecaminosa produce obras inaceptables ante Dios. Esto lo dice Romanos 7, 15 al 24. Sería bueno que leyéramos Romanos 7, 15 al 24. Vamos a leerlo, Romanos. A ver si lo encontramos por acá. Romanos 7, 15 al 24. Aquí está. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal, dice el versículo 19. Que no quiero, eso hago. ¿Se fija? ¿Ok? Colosenses 1, 28 y 29. ¿Qué dice Colosenses? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mire, el poder del Espíritu Santo. Es que ese es el que actúa poderosamente en usted, hermano. Es el que nos regenera, nos llena la batería. Pablo está enfatizando la fuente de poder. Las buenas obras son producidas por la obra del creyente capacitado por el Espíritu Santo. En estas cuatro maneras, las buenas obras humanas de un inconverso pueden ser distinguidas de las buenas obras divinas de un creyente. C. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las buenas obras hechas por creyentes? ¿Ah? Bueno, las escrituras hacen algunas declaraciones directas explicando específicamente que las lecciones de los creyentes producen buenas obras. Buenas obras. Ahí tenemos a María de Betania, tenemos a Dorcas y tenemos a Bernabé. ¿Ok? ¿Qué dice María de Betania? Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho aprecio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y tuvieron, y déjenme ver, y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Versículo 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Mire cómo dice aquí. Buena obra me ha hecho. Qué tremendo. Jesús lo llamó buena obra. ¿Por qué fue hecho? El regalo fue hecho por el Señor. Cristo consideraba la dádiva de este ungüento una buena obra. Fue dada con un corazón agradecido. Cuando damos de nuestras vidas, lo que tenemos es una gratitud al Señor y Dios lo considera una buena obra. ¿Verdad que sí? Dorca, número 2. Hechos 9:39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Abundaba, mire lo que dice que ahí, abundaba en buenas obras y limosna que hacía. La Biblia dice que Dorca abundaba en buenas obras y limosna. Estos eran actos caritativos. Eran actos caritativos. El libro de los Hechos continúa diciendo que ella cayó enferma y murió. Los otros que estaban con ella llamaron a Pedro y vino y la resucitó. Eso está en el libro de los Hechos 11. Pero hay un pasaje ahí. Hay un pasaje ahí. Dice ahí, vamos a leerlo mejor. Ahora bien, lo que había sido esparcido a causa de la persecución que hubo en motivo de Esteban, pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un varones de Chipre Sirene, de las cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano de Jesús, del Señor, estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón a permanecer fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé y a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí 2 años con la iglesia, enseñando a mucha gente y a los discípulos. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Note que menciona a Bernabé, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, hermanos, estos son ejemplos también ahí está Bernabé, ¿verdad? Hay Dorcas, ¿verdad? Ahí está, hermanos, son ejemplos, ¿verdad? Hay un lugar correcto, hermanos, para las buenas obras en la vida del creyente, pero como hemos visto en esta lección, las buenas obras no son un requisito para la salvación del inconverso. No, las buenas obras son para el creyente. Dios las preparó para nosotros, para que nosotros atendamos a Él, que no nos olvidemos nuestra obra, que no olvidemos las obras y el labor que Dios quiere que nosotros hagamos con amor. Gloria a Dios. Amén. ¿Ok? Ahí estamos ya. Finalizando. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ir. Podemos poner. Ok, preguntas. Ahí está Douglas Zelaya.